Son las 10 de la mañana. Es momento de conectarnos con nuestras costumbres, nuestras tradiciones y con nuestra tierra. Es el momento de Conexión Mi País. Ya estamos de regreso en Conexión Mi País. Amigas y amigos de la visiónradio.net, información que va contigo, información que nos acompaña. Estamos de nuevo en Conexión Mi País, Venezuela. Estamos conversando con el doctor Adolfo Salgueiro. Adolfo, antes de que me responda la inquietud que te dejé en el segmento anterior, te quiero decir algo. Desde el sur de Italia, desde la Puglia, de la ciudad de Mazafra, ahí hay muchos venezolanos que siempre escuchan este programa. Y hay uno de ellos que me acaba de enviar una pregunta que te la voy a hacer, que tiene que ver más con la elección del presidente Trump, pero es que creo que es importante. Lo envía el señor Vito Lazzaro. Él pregunta, ¿por qué los latinos en Florida votaron en mayoría por Trump cuando él ha aplicado política anti-inmigración y de persecución contra los inmigrantes latinos? Ya estamos en el aire, sí, así es. Bueno, vamos a contestarle primero al señor Vito, porque allá ya es bastante más tarde y además la gentileza de vernos desde Italia. Es cierto, en el sur de Florida votaron los latinos por Trump porque pese a la cuestión de la inmigración y todo eso, los que votan, ojo, los que votan son ciudadanos. Los que son inmigrantes no son ciudadanos y no votan. Entonces, los inmigrantes, particularmente ya o refugiados cubanos de larga data, los venezolanos que son ya ciudadanos, nicaragüenses, etcétera, estimaron que la política que el presidente Trump quiere llevar a cabo en materia de inmigración, una política dura, es una política que le resulta importante, no particularmente en este momento en que el empleo en los Estados Unidos está prácticamente full, sino en general. Adicionalmente, no se puede negar que el presidente Trump llevó adelante un programa económico que heredó del presidente Obama, que salvó al país de la ruina cuando la crisis bancaria y la llevó a nuevas alturas. De manera que eso por un lado. Y por la otra parte, al mismo tiempo, el tema de las sanciones, etc. Sin embargo, fíjate que en otros lugares, por ejemplo, en el estado de Florida, donde yo me encuentro, esa afirmación de que los latinos votaron a favor de Trump es válida para todos los condados, menos para los condados del sur donde hay más latinos, donde ganó el Partido Demócrata, en Broward y en Dade. Casualmente, eso hay que reconocerlo, con menos votos que los que había obtenido Hillary Clinton en el 2016. Ok, gracias. Entonces vamos ahora a la pregunta que te dejé referido pues a esas opciones que están sobre la mesa en las cuales muchas de los dirigentes políticos nuestros lanzaron toda una campaña y fundamentaron su accionar en eso y he tenido muchas conversaciones con ellos y siguen insistiendo. Yo estoy de acuerdo con la interpretación que tú le diste, absolutamente es así. Pues mira, Luis, y a los que nos escuchan, la polarización parece que es un fenómeno político que no solamente ocurre en Venezuela, sino también en los Estados Unidos y tal vez en otros lugares. Y la polarización es el resultado de
dirigentes de corte populista, ya sea populismo de izquierda o de derecha, o hasta de centro, si lo quieres tomar así, y la dificultad de las circunstancias que se viven en lo económico, en la pandemia, en lo sanitario, etcétera. De manera que en Venezuela, nosotros desde hace muchos años estamos entrando en una situación de polarización tremenda, donde se es a favor del gobierno o en contra del gobierno, sin posibilidad de matiz alguno. Eso mismo está ocurriendo ahora en los Estados Unidos, donde la polarización preelectoral se está observando y exteriorizando en una polarización respecto a la posición que cada uno tiene respecto de la veracidad, verosimilitud de los resultados, etc. Hoy un querido amigo mío y tuyo, que es Eddie Ramírez, quien fue un altísimo directivo de las empresas petroleras, tiene un artículo en El Nacional que se llama "No nos caigamos a trompadas entre nosotros". Recomiendo que se lea. Y en ese artículo, Eddie propone que este es el momento de ponernos todos de acuerdo, tratar de tener una situación unitaria para abordar al próximo presidente de los Estados Unidos, que seguramente será proclamado en su momento el señor Biden cuando se resuelvan todas estas cosas. Y no podemos estar nosotros en plan de estar promoviendo la desunión interna para luego ir a Washington o a donde sea a decir, mire, ayúdenos. Lo primero que va a tener que decir el presidente de los Estados Unidos o de cualquiera, mire, ¿quién es el vocero acá? ¿Con quién hablo? ¿Cuántos votos tiene usted? ¿Usted está representado en la asamblea? ¿La asamblea que usted tiene es constitucional o no es constitucional? Si pasó el 5 de enero y uno se... o sea, dentro de Venezuela tenemos, voy a utilizar una palabra popular, pero tenemos un despelote de tal envergadura que no podemos ponernos de acuerdo, y hoy resulta que es traidor, vendido, enchufado, todo aquel que no esté en una posición, digamos, extrema. Yo coincido con Ledesma, coincido con María Corina, coincido con los guerreros del teclado, que sería mucho mejor que los Estados Unidos hubieran tomado una acción militar y tal, que sería mejor a corto plazo, no lo creo que fuera a largo plazo. De manera que en este momento las posiciones extremas que están sustentando actores que me parecen inconvenientes. Fíjate una cosa interesante, Antonio Ledesma, que es mi querido amigo, de amistad personal, política y familiar, está en una posición extrema. María Corina está en una posición extrema. Sin embargo, ninguno de los dos tiene el liderazgo político manifestado en números que tiene Leopoldo López, que también está en España y que no está en una posición extrema. De manera que la posición extrema complace a mucha gente, dice muchas de las cosas que yo creo y que yo acompaño, pero a mí no me interesa que el discurso sea el discurso que yo acompaño, sino que sea el discurso que vaya a producir el resultado que yo deseo. Y obviamente la posición absolutamente intransigente no lo es. Yo creo, y la historia lo ha demostrado en la transición española, lo ha demostrado en la transición chilena, lo ha demostrado en las ocasiones en que eso ha sido necesario, que
para salir de un asunto hay que tener flexibilidad. Que a mí me gustaría verlo a Diosdado Cabello, al otro, atrás de rejas, y que no lo dejen que la familia... Seguramente que me gustaría, porque yo soy muy cristiano, pero también me gusta que lo freguen a lo que me fregaron a mí. Pero ese no es el camino para restituir la concordia, para restituir la reconstrucción del país. Yo creo que quienes mantienen posiciones extremas, como estos ciudadanos, dirigentes políticos muy decentes, muy sufridos y consistentes con su posición, requieren aprender a tragar un poco grueso, a observar la acción política con una toalla en la nariz para disimular las pudriciones que hay adentro, y tener en cuenta que como no tenemos los cañones ni las divisiones. ¿Cuántas divisiones tenía el Papa?, preguntaba alguno. Bueno, no las tenemos, y por lo tanto la única vía, mientras la Fuerza Armada no tome partido por la democracia, la única vía que nos puede llevar a la meta que deseamos es la vía de la negociación. Por esa razón, creo que los partidos políticos que recurren, digamos, a la maniobra, ya sea por convicción o por cálculo pragmático de sustentar posiciones extremas, no son los que nos van a llevar a las soluciones que el país espera. Que mañana, en un gobierno de transición, tenga que estar alguno de estos bandidos, la verdad es que a mí me daría muy mala espina. Pero si tiene que estar uno de esos para que estén 3 o 4 de nosotros y consigamos una elección más o menos limpia, me parece bien. ¿Qué pasó cuando murió Franco? Cuando murió Franco, los ministros que quedaron en el primer gobierno democrático fueron ministros de Franco. ¿Quién fue el artífice de la solución democrática española? Fue Adolfo Suárez, que era ministro de Franco y después terminó siendo el facilitador del proceso. En fin, yo sí veo que en nuestro país, no en todos los casos, pero en muchos de ellos, los jóvenes dirigentes están anteponiendo sus egos al interés nacional. Justamente porque son jóvenes y porque son dirigentes, tienen mucho más tiempo en el futuro de su vida de poder aspirar y llevar a cabo las ambiciones que tienen. Y creo que no vamos por ese camino. Mira, yo me acuerdo, hay tiempo para que cuente una... Sí, nos quedan Mira, 2 minutos. Cuando la Coordinadora Democrática, yo me acuerdo que yo participé en varias misiones al exterior para tratar de que gobiernos extranjeros presionaran a Chávez para que diera el referéndum revocatorio, para que permitiera la negociación con la OEA, etcétera. Y una de las misiones que me fue encargada junto con otras personas fue la de solicitar una audiencia con el entonces presidente del Uruguay, cosa que hice y a través del embajador en Caracas, y que me fue concedida la entrevista a mí y a los demás por el entonces presidente del Uruguay. Pasado 2 o 3 días de eso, y cuando ya nos disponíamos al viaje, me llamó el embajador del Uruguay a decir que el presidente había cancelado la audiencia porque otro interlocutor, cuyo nombre no voy a decir, pero que está de primer chicharrón en la lista de los alacranes, había solicitado una audiencia en nombre de la Coordinadora Democrática para ir a hablarle a él de alguna cosa. ¿A qué te parece? Entonces, esa anécdota que yo viví
Es la misma anécdota que hemos vivido todos en Washington, donde tú vas y dices, miren, nosotros ya, y dices, ¿cómo? Pero ayer estuvo fulanito y me estuvo diciendo lo contrario. En un plan como ese, a ti y a los oyentes de tu programa, en un plan como ese que no sea unitario, no hay vida. Lo digo yo, que tengo los suficientes años para haber recorrido bastante kilometraje. Sí. Sí, tú hiciste referencia a Eddie y efectivamente yo coincido con esa posición. Incluso aquí en el guión había notado un comentario diciendo que ahora nos toca asumir mayor responsabilidad de nuestra situación y eso pasa fundamentalmente por la clase política que tiene que asumir que la agenda es Venezuela, no es otro tipo de agenda. No hay otro punto sino la liberación de Venezuela. Pero bueno, vamos a un corte comercial y al regreso me gustaría dos cosas. La primera es, ¿cómo ves tú lo que va a suceder cuál sería, según tu opinión, la posición de Biden frente a lo que nos está sucediendo en Venezuela? ¿Y cómo ves tú Venezuela en particular con ese cambio de postura que seguramente va a tener el gobierno de Biden? Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Ya regresamos. Estamos de vuelta en La Visión Radio. Estás escuchando. Estamos de regreso en Conexión Mi País Venezuela. Estamos conversando con el doctor Adolfo Salguero. Adolfo, te dejé dos inquietudes antes de entrar a la pausa comercial. La primera es, ¿cómo ves tú lo que será a partir del 20 de enero la posición de Estados Unidos? ¿Cómo ves tú que se van a animar las cosas referente a Venezuela? Y los problemas en realidad no solamente son Venezuela. Es decir, yo veo que la agenda es muy complicada para el presidente Biden, no solamente en materia política interna, es muy delicado desde el manejo de la crisis pandémica hasta el tema racial, pasando por otros temas y además los temas mundiales, en donde Estados Unidos tiene un peso específico en las decisiones que se toman. Pero en el caso de América Latina también, en el caso de América Latina también es un problema. Ayer, por ejemplo, recibimos una noticia preocupante de lo que sucedió en Perú. Pero en el caso de Venezuela, ¿cómo estás viendo tú que se van a manejar las cosas? Y sobre todo, ¿cómo ves tú el gobierno ilegítimo de Maduro frente a todo esto? Bueno, tremenda pregunta, ¿vale? Hay que darle una extensión al programa, ¿vale? Usted es el maestro, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué querés que te diga? Bueno, mira, yo diría lo siguiente. Hay que ser realista, fíjate tú que dada la polarización y el enguerrillamiento que tuvo la campaña electoral dentro de los Estados Unidos, el tema de la política exterior no fue un tema central. Y no fue un tema central, no porque no sea central y no porque Biden no le guste. Biden fue presidente del Comité de Política Exterior del Senado varios periodos. Sí. Es un individuo que sabe de esto, es de los que más sabe. Sin embargo, ni en los mitines públicos, que son una herramienta que va obsoleciendo, ni en los debates que se hicieron por televisión, ese tema prácticamente brilló por su ausencia. Y creo, no estoy seguro, tú me corregirás, que la palabra Venezuela nunca llegó a salir en los debates. ¿Y por qué no salió en los debates? Bueno, porque en Venezuela estamos en una situación desesperada. Nosotros estamos muriéndonos, los que están en Venezuela, muriéndonos de hambre. Los que estamos fuera de Venezuela, algunos también se mueren de hambre, muchos nos morimos de pena. Pero ese no es el principal tema de la agenda de los Estados Unidos.
Y el presidente que vaya a encargarse a partir del 20 de enero va a ser presidente de los Estados Unidos, presidente de la primera potencia mundial, pero para servir a los intereses de los Estados Unidos. Y los intereses de los de afuera se servirán en función de que sean también intereses de los Estados Unidos, sin perjuicio de que se retomen valores que son valores que superan el partidismo, como son la decencia, la solidaridad y todo eso, que eso es una cosa que es tradicional del ser norteamericano. Entonces, el presidente Biden tendrá que ocuparse de otra cosa primero, sin perjuicio de que no por eso no ha pensado en el tema de Venezuela. Pero el tratado, volver al Acuerdo de París, es una cosa importante para los Estados Unidos, para los negocios de los Estados Unidos, que tendrán que reacomodar sus acciones a las nuevas reglas que corresponden al tratado. Él tendrá que pensar en el tratado de la renegociación del tratado y las sanciones al tratado de no proliferación nuclear con Irán. Tendrá que ver cómo se arregla con el gordito de Norcorea, que él decía, no, el gordito es pana mío. No es ningún pana tuyo. Lo viste 2 veces y las 2 veces que lo viste el tipo se dio media vuelta y siguió echando misiles. De modo que no es pana tuyo y tiene misiles. Tendrá que pensar en la influencia de Irán en el Medio Oriente, que es tan grande que está haciendo que varios de los países del Medio Oriente y hasta países extremistas de África como Sudán estén buscando una forma, hasta con Israel, para atender ese problema. Tendrá que afrontar el problema de México, donde hay una situación en que él prácticamente tuvo que humillar a López Obrador, Trump, y López Obrador aguantársela porque no tiene otra forma de poderse mantener en ese momento que se estaba por ratificar la nueva versión del Tratado NAFTA. Y además de todo eso, tiene que ocuparse de Venezuela. Se me olvidó, entre las cosas importantes, la recomposición de la alianza con Europa y con la NATO, que el señor Trump le dio un giro en que en vez de ser una relación colaborativa se convirtió en una relación confrontacional. La relación con China, las tarifas que se pusieron y después se quitaron y se volvieron a poner, que afectan y dejan de afectar a los agricultores del Medio Oeste y que me afectan a mí también. Esta computadora por la que yo y tú estamos conversando, posiblemente sea china o tenga la mitad de las piezas chinas y cuestan ahora más caras porque hay una guerra comercial. Todos esos problemas tienen una relevancia para los Estados Unidos mayor que la restitución de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Lo lamento en el alma, me duele, me parte el corazón, pero hay que ser pragmático. Y quienes creen que va a ser de otra manera, creo que están equivocados. Lo que sí creo es que el presidente que sea de los nuestros, ya sea Guaidó o se mantenga Maduro, fíjate que Maduro ya empezó a mover los hilos para ver a ver si le paran un poco y lanzó un salvavidas, no, la cuerda para ver si le lanzan el salvavidas a él. De manera que tanto tirios como troyanos, Guaidó como Maduro, se están dando cuenta de que con Biden va a haber que negociar. Y mira, los países son... hay que negociar con respeto, hay que negociar en igualdad de condiciones, un Estado es un voto, todo eso es verdad. Yo he dedicado mi vida al derecho internacional, pero cuando tú negocias con los Estados Unidos,
la negociación no es de igual a igual. No es que me guste, pero es así. El señor Biden nos va a decir, bueno, miren, cómo no, compañeros, acá yo converso con ustedes, pero con uno solo. Yo le voy a dar la mano con la votación favorable ante los créditos del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, pero ustedes me arreglan el asunto con ConocoPhillips y con este y con el otro. Entonces, dime tú, hay un dicho un poco grosero, pero que no lo voy a decir, pero ¿con qué asentadera se sienta la cucaracha? Sí. Es verdad, sí. ¿Viste qué fino que soy? Ciertamente el panorama no es que sea desolador, sino que es un panorama que nos exige a los venezolanos que estamos dentro y, por supuesto, los que estamos fuera, una mayor responsabilidad y una mayor conciencia al analizar y al proponer soluciones a lo que estamos enfrentando. Es decir, a mí me decía un entrevistado hace unos días, no puede ser que nosotros en Venezuela estemos tercerizando nuestra libertad. Y es quizás un poco así, es decir, no podemos dejarle a otros que nos resuelvan el problema, tenemos que resolverlo nosotros mismos y eso pasa por tener un solo discurso, como tú bien lo decías. Mira, Luis, a esto hay que agregar otros elementos de los cuales la gente no está consciente, pero que son espadas de Damocles que están encima de Venezuela, con este gobierno, con el que sea, con el que venga, con el de acá o con el de allá. Venezuela forma parte de la comunidad internacional. Venezuela tiene perdidos 3 o 4 arbitrajes en los que hay sentencia firme, en los que hay que pagar, en que el minuto en que se quite la protección de los activos que por decreto ejecutivo tuvo a bien presentar el presidente Trump, nos quedamos debiendo listo y hecho un poco de real que hay que sacarlo de dónde. Claro, la pregunta que se hace el que hoy está cruzando el río Táchira después de que lo han matraqueado y el que va caminando por las alturas de Colombia, ese no sabe de eso. Lo único que le interesa es que la harina de maíz precocido baje, pero no va a bajar ni tendrá solución eso si no se resuelven esos problemas. Por ejemplo, ponte tú en esta posición, que este es un tema en el que yo he trabajado más o menos intensamente para lograr la protección de activos que hay ahora y que vence el 19 de enero, que permite que no embarguen a Citgo. Imagínate tú, vamos a discutir en igualdad de condiciones, pero el que va a resolver si mantiene la protección de los activos venezolanos, de la acción de los tribunales y de los arbitrajes internacionales, es Biden y solamente Biden. No tiene el otro, los de nuestro lado le pedirán, le harán ver que el pueblo, que el tal, que el hambre, todo eso, pero el que va a resolver eso es el señor Biden por decreto ejecutivo en función de los intereses que él estime que son pertinentes. Entiendo yo que eso, que con él hay mejores posibilidades de hacer las cosas bien, de acuerdo, pero todo eso tendrá que ser sobre la base de negociar. Cuando nosotros tengamos los equipos militares, el apoyo decidido de la fuerza militar y todo eso, además de las declaraciones bondadosas del TIAR y de tal y del Pato y de la Guacharaca, en ese momento podremos poner alguna condición. Acuérdate que Chávez decía, bueno, si ustedes no se portan bien, les corto el petróleo. Hoy, no es que si te corto el petróleo, hoy tienes que estar mendigando a ver a quién se lo das. Primero porque no tienes,
350.000 barriles diarios de exportación no es mucho. Y segundo, porque el petróleo es lo que sobra. Y tercero, porque Estados Unidos es autosuficiente y exportador. Entonces, en esas condiciones, querido amigo, tú tienes que ir a negociar con humildad. Ahí no vale el cuento de que somos los hijos de la patria de Simón Bolívar y todo eso, de lo cual yo me siento muy orgulloso. Pero no me sirve para negociar en Washington. Perfecto. Oye, yo te agradezco mucho esta gran lección, esta gran clase magistral que nos has dado, tanto a mí como a los oyentes. Te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado a esta hora de esta conversación tan importante. Oye, muchas gracias, Adolfo, y me gustaría que en el futuro seguir contando contigo para seguir teniendo estas conversaciones tan importantes. ¿Cómo no? Siempre a la orden. Siempre a la orden, y entiendo que algunas de las cosas que yo digo puede que no le gusten a algunas personas, pero en la polémica sale la luz. No, definitivamente, pues dijiste la verdad. Ahí no hay, como decimos en Venezuela, no hay tutía. Es la verdad. Recibe un fuerte abrazo, mi querido amigo, y seguiremos conversando. Sí, señor. Abrazo. Chao. Yango 30 en la visión radio.net.